Vale. Muy bien, pues buenas tardes. Y creo que te puedes quedar ahí. Si traes el cojín, pobre chaval. Bien, pues buenas tardes. Creo que hay todo el mundo es de Cataluña, excepto una asturiana, ¿no? Pues lo haremos en asturiano, entonces. No, estaría bien, ¿eh? No. No va para más. Entonces, como no lo puedo hacer en asturiano, si os parece bien, lo hacemos en castellano, que quizás así todo el mundo lo puede entender. Vamos a empezar haciendo unas oraciones, como hacemos siempre, para generar la motivación y centrar un poco la mente. Sangye chodan choki chonam la janju bardu dani gyadru je dagi jizok jibe sonangi drola benjir sangye rubra sangye chodan choki chonam la janju bardu dani gyadru je dagi jizok jibe sonangi drola benjir sangye rubra sangye chodan choki chonam Janru bardu dagni gyabzu ji dagi jizok jibe zonanki drola penjir sangye rubra shenchen danche dewadan dewe yudan de prargyuji dungal jiji yudan rawargyuji dungal mebe dewadan mindra wargyuji Nyerin chadan dan drawe danyom lane bargyuji balen zawe lamarin boje dagi jivor beme dejune kadrin zemboy gone jezunde guzundungi modru saduzo nawangudru lari konjidun rokungate dejendonala Pende beldu barwe trin legend Sampel wanji alboja denzo Zaji boji zuji metodra Rira li shindine de payi Sangye shintu mite pulwaji Rokunam daji la jobar Senjenangi zambadan Loyi jedra jitawa Jejundo mo de payi Choki korlo korduson Bien, supongo que la idea de hacer esta sesión pretendía que pudiéramos acceder a la visión desde el budismo, nuestra visión de cómo estaban yendo las cosas, de esta situación en la que nos estamos encontrando, atendiendo especialmente esta parte final, que, como siempre, nos parece que los finales están descuidados normalmente en nuestra experiencia. Así que hemos decidido darle énfasis al final, sin saber evidentemente si es un final, pero sí que ya se puede ver, o ya hablamos en general, y habla el gobierno de el desconfinamiento. Y entonces la idea es que pudiéramos acceder a diferentes... en realidad hacer una reflexión conjunta, poder exponernos a reflexionar sobre diferentes puntos que me ha parecido que podían ser interesantes, insisto, ligando o viendo la perspectiva que podría tener nuestra tradición sobre este momento, y luego si podemos dar algún consejo práctico, alguna medida,
sí, alguna práctica, algún consejo que nos pueda servir para nuestro día a día, si os parece conveniente. En realidad también pensábamos cuando ideamos este taller que habíamos estado haciendo, desde Casa Virupa habíamos estado haciendo diferentes actividades y nos habíamos abierto al mundo online, aprovechando el desconfinamiento y sabiendo que podíamos estar ayudando a... sí, que podíamos estar conectados con la gente, con nuestro círculo de gente, de practicantes, de estudiantes, pero también con gente que no nos conocía. Y viendo un poco cómo estaban evolucionando los acontecimientos y viendo un poco también cómo estaba reaccionando la gente en estas últimas etapas, nos ha parecido conveniente hablar de cómo se puede hacer del desconfinamiento pues, un proceso consciente. Y creo que, como suele pasar en lo que explicamos, hay dos niveles. Siempre está el nivel que puede servir a la gente que no practica, ya sea porque ha decidido no practicar, por lo que sea, o ya sea porque no ha accedido a las enseñanzas que le permiten practicar. Y luego, para la gente practicante, yo creo que más o menos todo lo que digamos puede servir, excepto algunas cosas concretas que son directamente pensadas para practicantes, le puede servir a todo el mundo. Hemos visto estas últimas... Creo que empezaré diciendo cómo lo hemos vivido desde Casa Virupa, sabiendo que la gente se iba conectando. Al principio la gente se conectaba. Al principio la gente pedía que hiciéramos cosas online. Luego hubo una especie de momento de estabilidad. Y ya desde que se empezó a hablar del desconfinamiento, no desde que llevábamos tantos días confinados, sino desde que se ha empezado a hablar del desconfinamiento, entonces la gente se ha dejado de conectar. No todo el mundo. Por suerte hay estabilidad de nuestros practicantes, pero sí que incluso algunos de nuestros practicantes habituales, de nuestros estudiantes habituales, han dejado de sentirse interesados por cultivar la mente y exponerse al Dharma en estos tiempos, porque se estaba hablando de que ya se estaba acabando. Entonces lo introduzco así porque creo que esta guía nos va a servir durante este rato que estemos compartiendo, que es la guía habitual o la pauta habitual que hay en los retiros. En los retiros que hacemos de meditación, cuando nos aislamos para meditar y luego entrar un poco más en profundidad. Pero creo que es importante ver, y este sí que es un mensaje para los practicantes, qué pasa cuando de golpe nos parece que el Dharma es muy importante, muy interesante, o digamos, secularicemos esto último que acabo de decir. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que cuidar nuestra mente y cuidar y entender nuestra mente es muy importante? ¿Qué es lo que nos hace pensar esto? ¿Y qué es lo que nos hace olvidar esto? ¿Por qué es tan frágil? ¿Cuáles son las condiciones que nos hacen practicantes sólidos? ¿Cuáles son las condiciones que nos hacen despistarnos? Personalmente, yo, para darme cuenta de alguna de estas cosas, lo que he tenido que hacer habitualmente es retirarme. Por lo tanto, creo, y lo digo de entrada, que este confinamiento nos puede haber dado condiciones para tener momentos de lucidez, para hacer luego de el, digamos, buen vivir, o el hecho de vivir con una determinada calidad de vida, para hacer que esto sea o intentando que esto sea
lo prioritario, ¿no? O cuidando para que esto pueda darse. Entonces, si os parece bien, he hecho unos puntos y de entrada me gustaría, como creo que no puede ser de otra manera, hablaros de lo que para nosotros, y citando al gran maestro Trungpa Rinpoche, es el mito de la libertad. De entrada solemos incurrir en este gravísimo error de pensarnos libres, de tener la sensación de que vivimos en una sociedad con cierto grado, nivel de bienestar, que hay un Estado que cuida por nosotros, que las cosas están organizadas, que tenemos todo aquello que queremos, e incluso si nos permitimos si asumimos esta importación yanqui, que incluso podemos ser lo que queremos, podemos alcanzar todos nuestros sueños en este sistema que responde, digamos, al esfuerzo de los más luchadores. Y ante este panorama, pues tenemos una cierta sensación de libertad y creemos que es el margen justo, que es lo que toca, y que más que esto, ¿cómo se puede aspirar a algo más que a disponer de esta libertad, ¿no? Libertad que, bueno, a la que empiezas a mirar está un tanto condicionada ya. Tienes que tener recursos, tienes que tener un buen trabajo, tienes que tener una buena casa, tienes que tener una buena familia, tienes que casarte o al menos emparejarte. Ahora ya no nos casamos. Ahora hacemos lo mismo, pero no le llamamos estar casados. Bueno, al final sí que nos acabamos casando. Es solo por papeles, pero al final sí que nos casamos, ¿no? Sí, nos seguimos casando. Somos millennials, pero nos seguimos casando. ¿Qué más tenemos que hacer para ser libres? Bueno, el buen trabajo es porque hemos bien estudiado. O sea, en realidad hay una serie de criterios. No son todos los criterios. Es decir, no tenemos total libertad. Podemos ser libres dentro de encajar en un determinado sistema, ¿no? De esto queda excluido, como todo, por ejemplo, de lo que he dicho, pues alguien que decide organizarse la vida de otra manera, alguien que decide tener otro tipo de relaciones, alguien que decide tener otro tipo de familias, que decide tener otro tipo de formación, que decide no producir. Imaginaos, qué grave, qué insultante, no producir. Hasta el punto que incluso, yo qué sé, quien vive creando, no produciendo, sino creando, o quien vive pensando, leyendo o investigando, tenemos que blindar este tipo de vocaciones, porque si fuera por el propio sistema, el sistema se los hubiera engullido, ya no quedaría la opción de ser un humanista o de ser un artista, porque no es productivo. Tenemos la sensación de que hay libertad, pero en realidad es una libertad extremadamente condicionada. Y estamos hablando de entrada del sistema externo. Si nos fijamos, cuando salimos al mundo y pensamos, ahora puedo hacer lo que quiera, en realidad no es verdad. Ya estás condicionado. Y estás condicionado por lo que debe ser, pero sobre todo estás condicionado por querer encajar.
porque no te planteas ir más allá de lo que debes hacer. Por lo tanto, a la que analizamos mínimamente esta sensación de libertad, vemos que eso es simplemente un mito, y donde hay menos libertad, lo que más nos está condicionando nuestra vida es lo que en realidad estamos cultivando internamente, es decir, el margen de decisión que tenemos es una cosa que nosotros cultivamos. Las influencias que tenemos, el impacto de querer encajar, como he dicho, pero al final la necesidad de reconocimiento. ¿Por qué queremos encajar? Porque queremos estar alineados mientras nos reconocen. En realidad, sin este giro interno, lo que nos suele pasar es que tenemos la sensación de que haciendo algo que, por ejemplo, nuestros padres apuntaban hacia otro lado, o que la sociedad en general apuntaba hacia otro lado, estamos conquistando esta especie de libertad. De golpe nos damos cuenta de que estamos encauzados, violentamente encauzados, porque no hay, en principio no se nos proponen alternativas, por lo tanto violentamente encauzados, y entonces estamos ganándole, estamos conquistando libertad. Pero en realidad, sin este cultivo interno, lo que está pasando, sin este cuestionamiento interno, sin este trabajo interno, lo que está pasando es que estamos queriendo encajar en otra cosa. Me explico, siempre queremos que haya reconocimiento, aunque sea, si no es en el arquetipo habitual, en el arquetipo neoliberal, pues sí que es en el arquetipo alternativo. ¿Me explico? El tema es encajar. Mientras no se haga este giro interno, el tema es encajar. Encajar es decir, sentir que estamos reconocidos. Que a alguien le parecerá bien lo que estamos haciendo. Fijaos, no es que esté mal que a alguien le parezca bien lo que estamos haciendo, el tema es moverse para que a alguien le parezca bien lo que estamos haciendo. Es la diferencia entre moverse desde una libertad un poco más auténtica y moverse desde lo que desde el budismo se dice los dharmas mundanos, o al final el egocentrismo y sus múltiples expresiones, ¿no? Quieres sobrevivir, quieres que tu identidad sobreviva y por lo tanto necesitas un interlocutor que la reafirme. Para los que no estáis muy versados en el budismo, esto puede ser incluso algo natural, ¿no? Pues claro, hombre, pues es lo que hay, ¿no? Pues tienes una identidad, es normal que quieras que alguien te la reafirme. El tema es que desde esta tradición contemplativa se ha visto que esta es la causa de todos los problemas, que reafirmar y defender esta identidad es lo que nos da todos los sufrimientos posibles. Aunque no voy a entrar en mucha profundidad ahora. Bien, entonces me gustaría plantear de entrada esta lucha o esta batalla que se puede dar entre la vida guiada o estimulada desde las pasiones, ¿no? La vida de los apetitos, y luego esta posibilidad de vivir de manera un poco más libre, que nosotros le podríamos llamar, pues esto, el buen vivir, ¿no? La buena manera de vivir. Quizás sí que estaría bien hablar no del tema de la identidad, como he dicho, que quizás queda para otras sesiones, pero sí como una causa de nuestro sufrimiento, hablar de la sensación de la insatisfacción, que es como a veces se traduce dukkha, que es lo que el Buda, la primera enseñanza famosa, por decirlo así, o sea, la primera enseñanza
que luego trasciende, reduce todas sus enseñanzas en 4 nobles verdades, y una de ellas es, pues todo es dukkha, que es lo que a veces se traduce como todo es sufrimiento, pero en realidad es más hábil traducirlo como todo es insatisfacción. Y es importante entender esto, porque si entendemos esto entenderemos ya gran parte de lo que al menos quiero explicar hoy. Insatisfacción, ¿por qué? ¿Por qué todo es insatisfacción? Porque nuestro sistema, porque nuestra mente está empecinada en sentirse complacida. Porque nuestra mente está preparada, nuestra mente más reactiva está preparada para seguir reaccionando, dejándose llevar por los estímulos, por aquello que le parece agradable o por aquello que le parece desagradable, queriendo y moviéndose hacia aquello que le parece agradable y rechazando y alejándose de aquello que le parece desagradable. Y en realidad nuestro fundamento, nuestra vida, en su parte más, desde un punto de vista más sencillo, se reduce a esto. Tomamos las decisiones movidos por lo que nos parece agradable y por lo que no nos parece desagradable. Y este gesto en realidad se basa o está vehiculado a través del ansia. Para entendernos, no estamos acontentados, sino que nos tenemos que satisfacer. No estamos ya bien, sino tenemos que ponernos bien. El sistema, lo que hay, la mente, no está satisfecha. Tiene que satisfacerse. Esta necesidad de movimiento, esta necesidad de producción, es lo que nosotros llamamos ansia. Tenemos que hacer algo. Y por otra parte es la base de, en realidad, la evolución, el progreso y por lo tanto también de nuestro sistema capitalista ultraliberal. Necesidad de hacer algo, de producir, de moverse. Y de moverse para, precisamente, acercarnos lo que es agradable y alejarnos de lo que es desagradable. Pero se basa en este primer movimiento, en esta ansia. Dicho de otra manera, solo sabemos mantenernos estimulados a base de distracciones. Necesitamos tener objetos hacia los que dirigir el ansia. ¿Me explico? El ansia, de golpe, no es una respuesta a un objeto, sino que es en realidad lo que nos mantiene vivos. No es que hayan objetos allá y entonces estemos ansiosos, sino que es a través de la ansia que establecemos nuestra relación con el mundo. ¿Sí? Y entonces relacionamos este movimiento, esta reactividad con la vida. Lo que nos mantiene vivos es movernos, es no parar de reaccionar y por lo tanto estimular una y otra vez el hábito de la reactividad. ¿Sí? Continuamente queremos hacer cosas, alejarnos, acercarnos. Y el problema es que cada vez que hacemos esto, cada vez necesitamos más. Cada vez que es el ansia lo que articula la relación con el mundo, el ansia se vuelve más fuerte. Porque nuestra mente
funciona a través de los hábitos. Y cuanto más reaccionamos, más necesitamos. Es un músculo y cada vez se vuelve más fuerte. Por lo tanto, fijaos, si en realidad no es el objeto lo que satisface, sino que es una necesidad poner en marcha lo que nos relaciona con el objeto, eso es insaciable. ¿Sí? Cada vez se hará más fuerte y no habrá objeto que sacie el ansia, porque el objeto no está ahí para saciar el ansia, sino de golpe solo está ahí para hacerla más fuerte. Esta es la insatisfacción. Todo lo que hacemos, en realidad, pensándonos que nos va a satisfacer, lo que hace es perpetuar la insatisfacción. Esto, ¿cómo se concreta? Decía, en el sistema externo, pues más servicios. Más servicios. La ciudad es un muy buen sitio para vivir. ¿Por qué? Porque ahí el ansia está bien servida para muscularse, no para satisfacernos. Creemos que nos satisfaceremos, pero en realidad nos estamos insatisfaciendo. Más servicios, más inmediatez, más consumo, más cosas, ¿no? Más ansia. Lo tengo todo, ¿no? Es que es un clásico. Claro, es que en principio esta sensación de el todo descrito bajo este paradigma, en realidad, por lo que acabo de decir, te tendría que dar más insatisfacción, ¿no? De ahí que haya, y no hace falta que me extienda aquí, estas propuestas alternativas de se puede vivir con menos, ¿no? O fíjate esta gente que... Es que nosotros somos muy consumistas, porque ellos, fíjate que con poco, como este tipo de... En realidad atienden esto que estoy diciendo. Lo que como no tenemos mucha idea de cómo en realidad funciona, nos hacemos un poco de lío. Porque hasta que no sabemos bien del todo cómo funciona, hay una creencia, en realidad, latente que no nos permite desprendernos de las cosas mientras creamos que realmente nos satisfacerán. Será en realidad imposible soltar del todo, ¿no? Y entonces, una vez teniendo claro esto, creo que la pregunta es evidente. ¿Por qué no cambiamos una manera de pensar la vida, una manera de dictar la vida que nos hace sufrir más? En realidad, ¿el primer paso es el más complicado o es el que requiere en realidad más coraje o más esfuerzo, que es asumir que esto que estaba diciendo ahora es así? Darse cuenta, querer entenderlo mejor. Porque es dedicarle tiempo a descubrir la incompetencia, ¿no? ¿Cómo puede ser que la parte más esencial de nuestra mente, queriendo estar bien, se esté complicando cada vez más la vida? Me explico, queriendo estar bien, genere un mecanismo que lo único que le hace es hacer más y más grande la sensación de vacío. Que poniendo energía en llenar ese vacío, lo único que hace es dilatarlo más. Claro que cuando nos lo explicamos así, quizás este nivel de incompetencia nos pilla un pelín lejos o es un pelín abstracto. Pero dicho de otra manera, ¿cómo puede ser que queriendo estar bien hoy, cuando me levanto, la líe tantas veces, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que decidiendo estar bien no lo consiga? ¿Cómo lo vamos a conseguir si el esquema esencial es el que he dicho?
¿Cómo lo vamos a conseguir? Cualquier movimiento es desde esta mecánica de la insatisfacción. Cualquier movimiento nos escapa continuamente de las manos, cualquier intento de estar bien. Porque es desde esta lógica del ansia, es esta lógica de no tolerar lo que hay, no querer mirar lo que hay y moverse, buscarlo fuera. Y entonces, el primer gesto de coraje es decir, ¿por qué no somos felices? Admitir nuestra incompetencia y entonces decidir que tenemos que conocer más nuestra mente, que tenemos que cambiar este hábito. Y aquí es donde la tradición contemplativa del budismo pues sugiere esto solo se puede hacer a través del binomio perfecto, el tándem ideal de método y sabiduría. Es decir, practicar y conocer. Que te hace practicar mejor, que te hace conocer mejor, que te hace practicar aún mejor. Cada vez estás más afinado en tu práctica. Práctica, quiero decir, esta capacidad de, en realidad, conocer mejor tu mente. Para conocer mejor tu mente entiendes que tienes que estabilizarla, que tienes que calmarla, que tienes que saber concentrarla, que tienes que manejarla. Y todo esto, cuanto más sabes, cuanto más sabiduría, entonces más entiendes cuáles son los botones que tienes que tocar. Es que normalmente se utiliza la analogía de las dos alas de un pájaro, ¿no? Y dicho, si os fijáis, esto no se puede, o sea, esta propuesta, tal y como lo estoy explicando, no se puede secularizar más. No se puede. O sea, lo único que es jugando a la mentira, o sea, evitando decir palabras o evitando citar quienes han cultivado, protegido y defendido incluso esta sabiduría durante siglos, ¿no? Pero sí que puedo simplificarlo más o concretarlo más. Esto se puede concretar como estudiar, como decía, y meditar. Y cuando hablamos de meditar y hablamos de hacer retiros también. Llegados a este punto, creo que está bien que veamos que cuando nosotros hablamos de la necesidad de meditar y hacer retiros tan habitualmente es porque estamos jugando a esto que decía de entrada. Queremos abandonar esta incompetencia, queremos dejar de ser incompetentes y por lo tanto queremos conocer mejor nuestra mente y por lo tanto queremos ser hábiles para poder conocer mejor nuestra mente. Y para conocer la mente hay que tratar la mente. Y para tratar la mente hay que calmar la mente. Entonces la única manera de aprender cómo funciona la mente es parando. La mente funciona... nuestra experiencia de la mente es una experiencia, como decía antes, reactiva, es una experiencia de mucho ruido, que genera más ruido, hasta el punto que se nos manifiesta o que nos es desagradable. Hasta el punto que cuando la miramos no nos gusta lo que vemos. No nos gusta estar solos. No nos gusta mirar lo que hay. Pero esto es un tema de ruido. Nos pensamos que es un tema de fondo y es un tema de ruido.
Incluso hay gente que se confunde y acaba pensando que no se gusta, vinculando su esencia con su reactividad, identificándose con todo el ruido, creyéndose que es el ruido de su mente. Pero es muy sencillo. Solamente hay que parar y de golpe uno se redescubre. Ve que lo que era antes ruidoso y desagradable puede ser calmado y apetecible incluso. Por eso cuando hablamos de los cursos de meditación, claro, es importante establecer una dinámica de meditación habitual. Es importante meditar cada día, pero se trata más para tener un puntal y poder hablar de la meditación y poder ir transformando un poco la relación con la práctica e ir calmando un poco la tensión que genera la técnica al principio. Pero es muy complicado en realidad poder relacionarnos con una mente pacificada cuando meditamos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos al día. Para eso hace falta retiros. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos retiramos? En realidad es simplemente nos ponemos condiciones más fáciles para parar. La meditación sedente, la práctica de la meditación, lo que hacemos aquí cuando nos conectamos cada día, es una manera de parar. Es una manera de ponernos fácil, que la mente de golpe deje de agitarse, que es lo que hacía que se generara todo el ruido, y al pararse pueda calmarse. La meditación sedente tiene todo lo necesario para que eso pueda pasar. El tema es que en un retiro nos damos las circunstancias, aparte de la propia técnica de meditación, nos damos las circunstancias favorables para que eso sea, que es básicamente tiempo. No hace falta en realidad un espacio diferente al que nosotros, el que utilizamos cada día. Un cojín de meditación, aislamiento, silencio, que sea agradable. No hace falta más. Lo que pasa es que normalmente donde hacemos la práctica de meditación quizás es complicado podernos dedicar mucho tiempo a hacer eso, ¿no? Y por lo tanto sí que normalmente se buscan sitios más apartados. Tu habitación es el sitio más apartado de tu casa, pero no es funcional para hacer un retiro. Entonces, para eso están los centros de retiro. Es como ahí donde está tu cojín, es tu habitación en el mundo, ¿no? Pero es el mismo gesto. Me estoy esforzando para que se entienda esto. Es el mismo gesto que decir, me voy a meditar, tengo que parar la mente, tengo que ponerme las condiciones fáciles, por lo tanto me siento a meditar, pues tengo que parar la mente, tengo que ponerme las condiciones fáciles, por lo tanto me voy a hacer un retiro. Y eso dará un poco más de profundidad a esta empresa, pero además consolidará también la empresa de meditar cada día. Por eso vemos que es muy importante hacer retiros. Es una propuesta que surge desde el principio, e incluso en los cursos de meditación que hacemos, como muchos sabéis, incluimos los retiros y facilitamos al máximo posible para que todo el mundo pueda tener una experiencia de al menos un fin de semana como mínimo. Y decía, ¿qué hacemos? Pues nos separamos de la normalidad, que es un concepto que se está utilizando mucho estos días. Volver a la normalidad o no, ya no habrá la normalidad. Pues nos separamos de esta sensación de normalidad, de esta fijación que hemos hecho, de lo que hemos decidido señalar como lo normal. Esto es lo normal,
pues nos separamos de esto, sea lo que sea, o sea, de nuestras vidas, tal y como las estamos viviendo, y profundizamos en nuestra mente. Y si os fijáis, una de las primeras cosas que hacemos cuando nos separamos de esta normalidad es darnos cuenta que, en realidad, la normalidad es un hábito. Cuando estamos yendo hacia el retiro, estamos viviendo la normalidad no como un hábito, sino como lo único que hay, como la experiencia. Tenemos tan poca habilidad a la hora de entender nuestra mente y de entender la experiencia que perdemos perspectiva, ¿no? A veces se explica así. Estoy perdiendo la perspectiva. No hay la capacidad para entender que nuestra experiencia es solo una perspectiva. Nosotros nos creemos que nuestra perspectiva es toda la experiencia. Y cuando uno va hacia el retiro, va con esa sensación de, bueno, no sé qué va a pasar, pero pocas veces es con la conciencia de me estoy alejando de una perspectiva, sino me estoy alejando de la experiencia. Y entonces nos damos cuenta rápidamente cuando nos ponemos a hacer un retiro que es solamente una perspectiva, nuestra normalidad. Y esto es lo que el budismo de nuestra tradición contemplativa llama fijaciones. Nuestra manía por fijar la experiencia. La experiencia siendo algo de entrada, si me permitís, inconmensurable. La experiencia de entrada, si me permitís, siendo algo inefable. De golpe lo convertimos en algo fijo y extremadamente limitado. Algo que nuestro sistema perezoso y ordinario pueda manejar con facilidad. Cuando nos retiramos nos damos cuenta de que nuestra mente es básicamente, esta experiencia es básicamente un hábito. Porque de golpe la sometemos a algo diferente, porque de golpe le permitimos que se relaje. Y cuando conseguimos relajarla un poco, ya solo relajándola un poco, ya solo fijaos con un fin de semana, con una semana, con un mes, nos damos cuenta de al menos que nos estamos perdiendo cosas, o sea, al menos que nuestra perspectiva no está respondiendo, no está a la altura de la experiencia, que es limitada. Un primer paso muy interesante para darnos cuenta de la incompetencia. Pero sigo, es separarnos de la normalidad, nos explicita todas las fijaciones que tenemos, nuestra relación rígida con el mundo, con los demás, la rigidez de nuestra mente y por lo tanto los apegos. Todo lo que hace que nuestro sistema pueda sentirse algo especial, algo concreto. Yo soy porque esto, porque lo otro. Cuando nos alejamos de la normalidad vemos qué es lo que hacía que esa normalidad pudiera sobrevivir. Yo es que sin esta persona yo no puedo. Yo es que sin mi trabajo. El problema no es el trabajo, el problema definitivamente no es la persona, el problema es la relación de apego que hemos establecido con eso. El problema es que de golpe nuestra identidad pasa por eso. No teníamos suficiente con
querer fijar nuestra identidad, no teníamos suficiente con nuestro ego, sino que lo hemos decidido expandir. Y que se llevara por delante o que se comiera, además, una profesión, una persona, una relación. Y de golpe nuestro ego es también eso. Y por lo tanto, si no tenemos eso, sufrimos. Solo cuando nos retiramos podemos darnos cuenta de las fijaciones, de nuestra visión limitada y de los apegos. Cuando nos retiramos se para la visión de supervivencia. Un sistema que está acostumbrado a dar por hecho, a redondear, a simplificar, a no apreciar los matices. Cuando nos retiramos, de golpe los matices tienen importancia. Lo sutil empieza a ser importante. Lo que está más allá de nuestra relación burda con las cosas, todo lo que ampara esa relación, todo lo que sostiene esa relación se vuelve importante. Lo que en nuestro día a día es pequeño y estrecho, de golpe cuando nos retiramos le vemos todo el calado, ¿no? Y en definitiva nos damos cuenta de lo que es importante. Cuando la mente se estabiliza, vemos las cosas importantes. Porque somos capaces de ver los matices. Porque somos capaces de ver la interdependencia, porque también somos capaces de ver nuestra incompetencia. Y cuando vemos nuestra incompetencia, entonces, por contraste, podemos ver lo que es importante. Porque vemos lo que no nos dejaba ver la incompetencia. Porque de golpe ya no hay prisa. Y era la prisa lo que hacía que nos mantuviéramos a flote. Y cuando no hay prisa, cuando no hay urgencia, pues entonces surge lo importante. Por producir, que hemos quedado que es una especie de sublimación de esta ansia básica, por producir me he olvidado de cuidar. Yo quería verte, pero es que no tenía tiempo. Y no tenía tiempo porque estaba cuidando a otras personas. Esto pasa en raras ocasiones. En ambientes de bodhisattvas puede pasar esto, pero si no, es muy complicado. No tenía tiempo de cuidarte porque estaba produciendo. ¿En qué momento ha pasado esto? ¿En qué momento ha sido más importante un trabajo que una relación? ¿En qué momento? No, pues que trabajo para tener una relación bien apuntalada. Trabajo para ser libre. Trabajaros a las libres. Fijaos, ¿no? Qué diabólico es. Todo está ahí. Esto es lo que ponían en ¿dónde era? En Auschwitz. Era Auschwitz, ¿eh? En Auschwitz ponía esto. El trabajaros a las libres o el trabajo a las libres. Bien, entonces nos damos cuenta de lo importante. Hay que entender esta cadena porque para nosotros es muy importante hacer retiros y luego cuando nos pregunten, ¿pero por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te apartas para hacer esto? ¿Por qué pierdes el tiempo? ¿Por qué coartas tu libertad incluso? ¿Por qué te pones límites? ¿Por qué te encierras? ¿Por qué dejas ese trabajo? ¿Por qué dejas esa relación? Cuando respondáis para ser más libre, estará bien que tengáis argumentos. Porque no se trata solamente de que lo veáis claro vosotros, vosotras, se trata también de que lo sepáis explicar.
no porque entonces se entiendan mejor, que eso será un poco complicado, depende de cómo, pero desde un paradigma muy seguro de sí mismo, como desde una estupidez convencida es muy difícil escuchar, pero sabiéndoslo explicar, al menos no tendréis remordimientos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué necesitan los retiros? Los retiros necesitan límites. Pues estamos hablando de libertad auténtica porque hablamos de límites, porque nuestra mente es una prisión por no saber parar. Nuestra mente es una prisión porque precisamente no sabe, lo que se dice desde nuestra tradición contemplativa es: le falta discernimiento. No sabe lo que le conviene, no sabe lo que no le conviene. ¿Quién sabe lo que le conviene y lo que no le conviene? En realidad lo sabemos nosotros mismos. Lo que pasa es que bajo el flujo de la reactividad de los apetitos es imposible saber lo que nos conviene o lo que no nos conviene, porque siempre ganará, siempre llamará mucho más atención, siempre magnetizará mucho más rápido a la atención involuntaria lo que nos apetece. Entonces solo podemos poner nuestra mente a disposición de lo que nos conviene, o incluso a observar lo que nos conviene, ya no hacerlo, sino solamente a observarlo cuando la reactividad se ha relajado, cuando no solamente se nos lleva por delante lo que nos apetece. Cuando somos un poco más hábiles a la hora de controlar nuestra mente y ya no responde a lo que nos apetece y punto, sino que hemos ganado en ecuanimidad, cuando de golpe ya no es solamente esclava de nuestras pasiones, de los apetitos, entonces podemos empezar a responder a lo que le conviene. No podemos llegar a esto, segundo, sin haber pasado por lo primero. Incluso lo que acaba pasando, y esto es lo tercero, es que lo que nos conviene se vuelve apetitoso, pero esto es ya en términos de maestría, cuando incluso podemos hablar en términos de los modelos de aprendizaje, cuando te habitúas a ser competente. No es un esfuerzo para el sistema. Cuando no es un esfuerzo para el sistema, es que al sistema le parece bien. Por lo tanto, creo que se puede entender, al principio hace falta un cierto esfuerzo. Porque si hemos acostumbrado a nuestra mente a solamente reaccionar, porque no teníamos alternativa, porque no veíamos alternativa, tendremos que acostumbrarla a otra cosa. Y la acostumbraremos pues haciendo, digamos, la fuerza hacia el lado contrario. Reactividad, sobreestimulación, quietud. Producir, dejar de producir. La vida, samatha. La vida reactiva, quiero decir. Sí. Y es un esfuerzo. Hay que decidirlo. La atención involuntaria quiere otra cosa. Pero tú quieres muscular la atención voluntaria. Entonces, ¿qué necesitamos? Límites. Límites para que esta reactividad vaya calmándose. Límites de espacio. No solamente, para poder hacer que nuestra mente responda en términos de lo que le conviene, para poder tener las riendas de nuestra mente tiene que estar cerca. ¿Qué quiero decir? Que cada vez que estamos reaccionando, cada vez que vivimos en este mundo de neurosis y de reactividad, estamos más alejados de nuestra mente.
Y nuestra mente tiene un ancla maravillosa que es el cuerpo. Si soltamos el ancla y cae en un sitio y decidimos no mover el cuerpo, o al menos ponernos unos metros cuadrados en los que no mover el cuerpo, más allá de ahí, poco a poco, como dicen los textos, como un pájaro en un barco que está en alta mar, por mucho que quiera, tendrá que volver, porque no hay ningún otro sitio donde posarse. No habrá ningún otro sitio donde descansar. Por lo tanto, lo que hacemos es darnos esas condiciones. Salir a alta mar y echar el ancla. Esto es hacer un retiro. Límites de espacio y límites de distracciones. ¿Qué es lo que hace que haya ruido? Tener muchas distracciones. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Dejar de tener distracciones. El problema es que este esfuerzo no es un esfuerzo, digamos, más allá de lo emocional. Es un esfuerzo que no solamente implica que decidamos unas determinadas cosas y nos pongamos a hacerlo, sino que va a la base de al fundamento de nuestra manera de identificarnos con nosotros mismos. Porque por ahora, de manera superficial decía, pero por ahora nosotros somos toda esta reactividad y todo este ruido. Es como si estuviéramos atentando contra lo que somos. Yo es que soy así. Yo es que soy muy nervioso. Yo es que, vamos a hacerlo un poquito más sofisticado. Yo es que soy muy curioso. No estoy hecho yo para estar encerrado. No estás hecho para estar encerrado porque te has acostumbrado a no estarlo. El tema es que eso no es libertad. No sé si lo vemos, pero eso no es libertad. Porque encerrado no es solamente encerrado en una celda o encerrado en una casa. Encerrado también es una manera de golpe sentir determinadas situaciones. Yo no estoy hecho para estar encerrado. Significa también no sé cómo voy a responder ante determinadas situaciones. Si no puedo estar conmigo mismo, si no me aguanto, ¿quién me va a aguantar? Significa rigidez también. Pero no pasa nada, es que es lo que hay. O sea, esa es la reactividad. Así nos cincela, ¿no? Nos hace de esta calaña, ¿no? La gracia es que se puede hacer algo. ¿Por qué? Porque ha sido un hábito y por lo tanto nos podemos habituar a otra cosa. La mente es flexible. Hasta ahora no respondía a un criterio consciente, ahora puede hacerlo. Ahora de golpe hay visión, hay luz. Nos hemos dado cuenta de la incompetencia, queremos hacer otra cosa, podemos hacer otra cosa. Y funciona. Es un mecanismo muy sencillo, en realidad. Lo que pasa que como atenta contra esta identidad superficial, pero que igualmente nos da un efecto, ¿no? Nos asusta, ¿no? Entonces hay una sensación de, bueno, no sé si voy a ser capaz de retirarme. Pero tiene que ver con esta parte superficial a la que la mente se ha relajado, a la que hemos podido pacificarla. Entonces podemos permitirnos mirarlo desde el otro paradigma y mirar cómo se está muy a gusto así. No encerrado, no aislado, sino pudiendo encerrarnos o aislarnos, pudiendo tener el control de nuestra mente, estando a gusto con nosotros mismos, estando a gusto dentro de nuestra propia piel. Oh. Entonces, esta charla tenía que ir sobre cómo desconfinarnos.
¿Qué ha pasado hasta ahora? De entrada creo que es justo que hable de los diferentes tipos de cuarentena a los que nos hemos expuesto. No hablaré del tipo de cuarentena que hemos hecho, los de Casa Virupa, cuando en principio, ya os estoy diciendo, forma parte de nuestra manera, de nuestra voluntad de vivir cultivando unas determinadas cualidades de la mente. No hace falta que diga que ya nos está bien, que sabemos cómo hacerlo y que en realidad pues todo bien. Sí que haría como dos clases, más allá de vivir en un centro de retiros, sí que haría dos diferenciaciones que seguramente simplifican mucho, y me dejo muchas cosas, pero para que sepamos que estamos hablando de lo mismo, está quien ha trabajado y quien no ha trabajado. Es decir, en términos de lo que he dicho antes, quien ha producido y quien ha tenido la oportunidad de no producir. Y luego hay un tercer grupo, que es quien ha cuidado. ¿Me explico? Es decir, quien ha trabajado cuidando. Y creo que se han llevado pues, su recompensa. Cada día a las 8 todo el mundo sale al balcón, está muy bien. Luego votad a la gente que les da de comer, porque como creo que era en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Londres, había un cartel que ponía tus aplausos no me los puedo comer. Una enfermera. Piensa bien a quién votas la próxima vez. Gracias. Entonces, digamos, serían los tres grupos. Quien ha trabajado, quien trabajaba produciendo y no ha trabajado. Y entonces creo que está bien darnos cuenta que de golpe, de manera forzada, hay gente, muchos de nosotros, muchos de vosotros, de golpe se ha visto con tiempo. Sí o sí se tenía que cortar la cadena de producción. Lo más burdo que he dicho antes, con lo que hemos empezado. El sistema nos anima a seguir haciendo esto. Esto ya de golpe no lo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué nos queda? El sistema nos dice que nos quedemos en casa. No solo no trabajamos, sino que no podemos irnos todo el rato a seguir estimulándonos, a seguir distrayéndonos, a seguir intentando llenar este vacío. Vale, ahora que no trabajo, me voy de vacaciones. Es decir, distraigo al sistema nivel Dios, nivel extraordinario, que es me voy a otro sitio a estimularme de cosas diferentes. A ver si esto se llena. Y esto se llena, pero a ver si lo hago sin mirar demasiado qué es lo que me está pasando en realidad. Como no me aguanto a mí mismo, ¿no? O sea, como no quepo en mi cuerpo, como no me soporto, pues en realidad me quiero distraer, pero hacia afuera. Pues tampoco se puede hacer eso, nos tenemos que quedar en casa. Aquí sí que entonces ya hay un margen. Quien ha decidido aprovecharlo y hacer economía de sus distracciones, decidir cuándo tenía tiempo de calidad para practicar, aprovechando las circunstancias, o cuando pues se ha llenado el tiempo de cualquier reto, serie, juego, chorrada que le pasara por la cabeza que le permitiera en realidad seguir haciendo lo mismo, pero en su casa. Lo que hay un punto que hay que entender, realmente hay un punto que nos lo pone más difícil. En el momento en el que no podemos trabajar, en el momento en el que no podemos salir de casa. Fijaos, esto también nos ha hecho ver que la gente que decía, yo es que ojalá pudiera dejar de trabajar. Hay gente que ha trabajado más que nunca estando en casa, con el teletrabajo. O sea, para que nos entendamos, la obligación de tener que desplazarse al trabajo, ese rato, en realidad estaba salvando de no tener que estar trabajando tan bien. Ahora que no hay esa obligación, es maravilloso, puedo trabajar ya desde las 8. Antes, pues lo social, ¿no? La necesidad de desplazarse, te encontrabas con la gente, entre que hablabas y tal. Todo esto que en realidad las empresas como Amazon miran cuánto tiempo estás tardando en
ir a charlar con tu compañero, a tomarte un café, o ¿no? como una especie de pérdida de beneficio, como que esto afecta directamente a la falta de productividad y por lo tanto en realidad antes no, si no te movías de casa nos salvaba. O sea que esto incluso puede ser perverso también, ¿no? Pero ¿quién ha decidido hacer espacio a esto? ¿Quién ha decidido? Pues oye, ya que está, pues o no ha tenido la opción de poder hacer teletrabajo. Creo que se puede sobreentender que todo lo que digo tiene pros y contras y que bla, bla, bla. O sea, no estoy diciendo... pero que a veces la vida te fuerza a hacer cosas que tienen consecuencias que no solo son buenas, pero que quizás es la gracia, es lo que estoy intentando explicar, desde una determinada voluntad, desde una determinada aceptación de la incompetencia, aceptación de que estamos enfermos en este sentido, que hay que curar nuestras neurosis, que tenemos que hacer terapias de nuestras pasiones, decidimos parar, decidimos hacer algo al respecto, ¿no? Y ha sido una muy buena oportunidad. Por suerte esto se acaba lento y os animo mucho a que podáis aprovechar esto que queda de confinamiento para, si no os habéis dado cuenta de la oportunidad que estáis teniendo delante, aprovecharla. Entonces hablaré directamente ahora del confinamiento como un retiro. De entrada, retiro involuntario versus retiro como una oportunidad o confinamiento como una oportunidad. Si tienes la sensación de que estás encerrado, no podrás aprovecharlo, ¿no? Es un clásico. Creo que todo el mundo ha visto películas de cárceles. Y el giro de guión normalmente ocurre cuando el preso decide sacarle partido a las condiciones que está teniendo y se pone a estudiar para poder producir luego y ser un buen ciudadano, ¿no? Este tipo de cosas. O hay algunos guiones alternativos que también hablan de que de golpe se pone a cuidar. Muy interesante. En cualquier caso, el giro de guión es cuando deja de ver sus circunstancias externas como una amenaza, como precisamente eso, como que le están coartando la libertad, y se pone a verlo como una oportunidad. Cuando te pones a ver las cosas como una oportunidad, les quieres sacar provecho. Es cuando de golpe ya la situación en la que estás es un punto de partida. ¿No? Esta especie de reestructuración cognitiva cuando dices, qué afortunado que esto de probarlo, una situación que parece en realidad siempre como un punto de llegada de lo fatal, de lo horrible que es, probate empezar a describir la situación con el... una vez explicada la situación, decir, por fortuna, o... ¿sí? Estoy encerrado. Como un sin embargo, ¿me explico? Por suerte, si se hace eso, pues de golpe es un punto de partida. Podemos hacer algo con esto. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, creo que ya he dicho antes, vemos que tiene potencialidad una situación así. Hay 3 etapas normalmente en un retiro, para simplificarlo mucho. La inicial, que es una sensación de vértigo, como decía, salgo de la normalidad, ay, ¿qué me va a hacer esto? No sé si, pues un poco la cuarentena escogida, y estoy hablando solamente desde este paradigma, no como quien sigue diciendo menuda mierda, sino quien está diciendo, pues vamos a ver cómo aprovechamos esta situación. Pues igual, por escogido que esté un retiro, creo que quien haya hecho un retiro lo sabe, hay un momento siempre que dices, pero ¿por qué tengo que escoger hacer esto? ¿Por qué me complico así la vida, no? Dice el sistema reactivo. Pues claro que se está complicando la vida, en tanto que queremos que desaparezca esta reactividad. O sea, entonces hay una sensación de vértigo, pero hay una cierta sensación de contraste. En plan, oye, pues ni tan mal estas condiciones, ¿no? Eso, pues estás más o menos un poco de miedo por será muy largo, ¿no? Pero a la vez bueno, pues vamos a aprovecharlo, Luego la etapa media, ¿no? Que es ya una sensación de hábito, de comodidad, que ahí puedes caer en comodidad o puedes caer en rutina, ¿no?
Si no hay atención, si uno no se cuida, si no hay una cierta disciplina. La rutina no viene con la falta de disciplina, la rutina viene con la falta de disciplina. La sensación de rutina es una palabra peyorativa, o sea, es una palabra que implica aburrimiento. La disciplina, desde nuestro punto de vista, es aquello que hace que la mente precisamente pueda sacar lo mejor de sí. Porque deja de reaccionar, deja de estar... conserva su brillo. Cuando solo hacemos lo que nos apetece, como estamos reaccionando tanto, llenamos de ruido y ese ruido hace que pierda brillo la mente, ¿no? Entonces la disciplina hace que mantenga ese brillo. Y en esta etapa podemos empezar a ver qué impacto está teniendo en nosotros, ¿no? Ostras, sí que mira, antes hacía esto y entonces es cuando empezamos a tener estos tipos de pensamientos un poco lúcidos. De sí que es verdad que ahora que estoy aquí, ahora que he dejado de hacer esto, ahora que he dejado de relacionarme con esta persona o con esta gente, esto es más importante de lo que me pensaba. Pocas veces lo importante es en términos de la productividad. Ahora que estoy aquí, veo que tengo que ser más productivo cuando vuelva a mi puesto de Amazon. Es difícil que surjan, cuando la mente se aquieta, este tipo de pensamientos en términos de productividad, sino que son más en términos de precisamente esto, de relaciones, de los matices que tienen las cosas, de la profundidad o de la sutilidad. Como decía antes, dejamos de redondear, de golpe los matices son importantes, ¿no? ¿Cómo me tomo la vida? Cuando vuelva a la calle, los árboles son importantes de golpe. El arte es importante de golpe. Todo lo que un gobierno neoliberal se quiere cargar es importante de golpe. Maravilloso. Etapa final, y de esto estamos hablando. Ya estamos llegando al final, ¿eh? Siempre hay una ligera sensación de prisa. ¿Por qué? Porque nos estamos adelantando al final. Porque nuestra mente, a no ser que hayamos hecho el último retiro, por decirlo así, nuestra mente seguirá proyectando. Entonces, ¿qué hace nuestra mente? Se avanza. ¿Y qué pasa si nos avanzamos después de haber estado unos días viviendo un poco en lo que había, en la comodidad del día a día? Cuando la mente estaba cerca, de golpe el pájaro ya nos estamos acercando a la costa y ya ve la costa. Pero hombre, pues si has estado aquí bien todos estos días, ¿ahora qué prisa tienes en irte? Ya... Pues que aún no hemos soltado esa identidad que se apegaba tan fuerte. Aún no hemos soltado algunas fijaciones. Quizás hemos aprendido del contraste, quizás hemos profundizado en el conocimiento de nuestra mente, pero no nos hemos liberado del todo. Por lo tanto, hay que saber que esto pasará, hay que saber que tendremos prisa. Y entonces hay dos posibilidades. Consolidación del aprendizaje, es decir, ¿cómo puedo hacer que esto que he visto claro, gracias a este contraste, gracias a los frutos que ha dado en mi práctica, cómo puedo hacer que esto que me ha servido me sirva más allá de estas condiciones, me sirva de verdad en el día a día? O puede haber una especie de vuelta a la normalidad, que es que básicamente volvemos a estar en el mismo nivel de reactividad. Quizás hay alguna cosa que seguro que hemos ganado alguna... Eso, podemos explicárselo a alguien que hemos estado retirados, hemos estado confinados. A veces hay gente que lo dice, ya directamente va a ese punto. Será una buena anécdota que explicarle a tus nietos, ¿no? Y ya está. Una vez que tenemos la oportunidad de que la sociedad entera se ha confinado, se ha retirado, lo máximo que podremos hacer es tener algo interesante que explicarle a
lo más interesante que podrás explicarle a tus nietos es que has estado confinado, de verdad. Una cosa creo que lleva a la otra. Digamos, la altura de esa conclusión es también la altura de un tipo de vida, ¿no? Entonces aquí es cuando nos tenemos que plantear qué es lo que queremos hacer con lo que quizás hemos aprendido durante el confinamiento, si lo hemos aprovechado bien o lo que seguimos aprendiendo en el confinamiento porque aún no se ha acabado, ¿no? Pero adelantémonos. Hagámoslo porque sabemos que nuestro sistema no está liberado y por lo tanto hace falta no caer en la trampa de la prisa. Esta vuelta a la normalidad tendría que siempre estar acompañada de la pregunta: ¿qué es la normalidad? La normalidad es esta cantidad de fijaciones, este mundo de reactividad. ¿Es esta aparente sensación de estabilidad? La vida es estable, es controlable. Cuando no lo es, porque nos acaban de encerrar. Claramente no lo es. Porque de golpe enfermas o enferma a alguien, o se acaba algo, te despiden, se muere alguien. No es controlable. ¿Por qué nos empecinamos a condicionar nuestra estabilidad emocional a la previsibilidad de la vida o a la capacidad, a la proyección de control de la vida? Esto es la normalidad. Una proyección controlable. La vida tiene este clima, este tono, es esto la vida. Mi día a día es esto, lo familiar, lo que ya conozco, ¿no? Y continuamente la vida nos estira hacia otros lados, ¿no? Y continuamente nos frustramos y sufrimos porque no nos lo esperamos y porque seguimos apegados a esa falsa estabilidad. Qué cosa más frustrante apegarse a algo que no existe, ¿no? Entonces tenemos que responsabilizarnos, tenemos que darnos cuenta que somos los únicos responsables de nuestra normalidad, que es el clima de nuestra mente. Somos los únicos que podemos hacer que el clima de nuestra mente sea un clima abierto, flexible, alineado con cómo funcionan las cosas, o rígido, cerrado, apegado a lo de siempre. ¿Qué normalidad podemos darnos? Y acabo con un par de cosas que creo que está bien para dirigir aprovechar bien la vuelta. Es importante recordar los momentos de lucidez, porque puede ser que en las etapas finales, por la prisa, ya todo vuelva a taparse. Entonces, que tu sistema esté al servicio de tu inteligencia, de tu parte más inteligente, de tu parte más sabia. Esta que solo puede surgir en realidad cuando la mente está quietada, cuando no hay tanto ruido, como decíamos, cuando no hay tanta reactividad, cuando los apetitos no reinan. Pues que tu vida esté al servicio de esa parte tan lúcida. Por tanto, apunta las ideas. Ten un testimonio. Y piensa cómo tu vida sería más provechosa desde el punto de vista de lo importante. Y ahora insisto con el tema de la prisa. Los límites, la sensación de limitación temporal que hemos tenido, recordad, ayudan a que la mente esté más calmada. Esto cualquier persona que ha hecho un retiro, cualquier noob que se enfrenta a un retiro, cualquier persona que ya ha hecho algún retiro sabe que cuando no tenía mucha idea, lo primero que hace al salir es
intentar saciar todas esas proyecciones que has hecho en el retiro de cuando pueda, cuando tenga esta libertad, haré esto, haré lo otro, hablaré con esta persona, pasearé con toda esta gente a la vez y tal. Aunque eso vaya en contra de las propuestas lúcidas y, ya que estamos ahora en estas circunstancias, de la salud de una cuanta gente. Ya, pero es que me apetece mucho pasear con mis amigos. ¿Te puedes quedar en casa, por favor? ¿Qué es lo que no te permite quedarte en casa? Estos apetitos. ¿Qué prisa hay por ver a tus amigos, de verdad? ¿Qué relación superficial tienes que necesita poder conectar después de un mes y pico, 2 meses de no verse por unas circunstancias de causa mayor, de fuerza mayor? No tengas prisa, ¿no? Como cuando acabamos un retiro de calma mental, los que habéis hecho, es tranquilamente, no hace falta compartir con todo el mundo muy rápido, poco a poco. ¿Por qué? Porque es que si no, lo que vamos a hacer simplemente es volver a esa antigua normalidad. ¿De verdad queremos hacer eso? Fijaos, los jardines son más verdes, los pájaros cantan más, el mundo respira, desde Delhi se puede ver los Himalayas. Hacía no sé cuántos años que eso no creo que no estaba ni fotografiado. O sea, volverá a ser así. Intentemos que al menos no sea porque nosotros tenemos prisa en seguir consumiendo, en seguir alimentando este sistema así. Si hemos visto cosas claras, si hemos entendido cómo el mundo está mejor y hemos entendido que está mejor sin nosotros, quizás, pues sepamos cómo reducir el impacto. No tengamos prisa, porque la prisa va a hacer que queramos más estímulos, que queramos consumir. No tengamos prisa. Pero relaciónate, ¿eh? Está muy bien, consume menos, comparte más, ¿no? Y luego, esto quizás te puede ayudar a no tener tanta prisa, que es estar más pendiente del largo término. Es decir, entender que eso que has visto claro puede nutrir no tanto estos apetitos que siempre te llaman a la urgencia, sino algo que tiene sentido como más como carrera de fondo. Que no va de unos días, que no va de unas semanas. Y solo puede uno ver cómo puede ponerse a disposición de largo término, sabiendo que está enfocándose en lo que le conviene, si es capaz de acontentarse en el presente. Fijaos, es un acontentarse dinámico, no es como esta gente es muy pasiva, ¿no? No, simplemente que no quiero estar enfadado todo el rato como tú. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque es un acontentamiento que tiene dirección. Ahora esto, mañana aquello. Cada día es un buen día, ¿no? Cada día puedes ganar en este sentido. Pero yo sé que quiero ir hacia allí. Y sé que para llegar más rápido, o dicho de otra manera, no voy a llegar nunca si estoy enfadado continuamente con mi día a día, con lo que hay, con mi entorno, con mis condiciones, si me siento injustamente castigado por el universo. Eso no nos va a hacer felices. Porque el hábito, ¿recordáis? Nos acostumbramos a eso. Seremos muy buenos quejándonos, seremos muy buenos sintiéndonos las víctimas del universo, si es lo que hacemos cada día. Porque la mente es buena en lo que hace cada día. ¿Sí?
Para acabar, ¿cómo podemos mejorar el mundo en el que vivimos si no tenemos las riendas de nuestro propio mundo, ¿no? De nuestro propio sistema? Si hemos visto cosas que podemos mejorar como sociedad. Si somos unos pequeños neocons, si somos unos pequeños... ¿Me explico? ¿Qué? Pues si somos unos pequeños conservadores, si somos rígidos, si somos casposamente rígidos a veces, ¿qué va a haber fuera? ¿Cuál es la suma de pequeños sistemas rígidos, casposamente rígidos? Pues un sistema casposamente rígido. Sí. Entonces, primero tengamos las riendas de nuestro sistema, entendamos cómo se flexibiliza, cómo ve el mundo de diferentes maneras, cómo se puede abrir, cómo puede acontentarse, pero cómo puede tender a la virtud, cómo puede cuidar mejor. Y solamente haciéndolo, solamente viviendo así ya estaremos aportando, ¿no? Además, luego, esto se puede concretar de muchas maneras, pero no nos equivoquemos del orden, ¿no? No seamos hipócritas. Y por último, entonces, sí que ya os animo a que os confinéis a menudo, que decidáis confinaros en vuestro cojín, que decidáis confinaros en vuestra vida haciendo retiros, que podáis ver la necesidad urgente de poder tener las riendas de nuestra mente, de poder tener las riendas de nuestra vida. Y que sepáis que el mundo es un poco mejor porque en realidad hay gente que tiene la capacidad de parar, no porque hay gente que tiene la capacidad de producir. Porque al final, cuando en los momentos clave, creo que es evidente. Lo que valoramos no es lo que se ha producido, sino es lo que se ha cuidado, ¿no? Lo que valoramos es que nos sabemos querer, es que somos queridos, ¿no? Pues eso sería todo. Si os parece, lo dejamos aquí y dedicamos los méritos. Sanam diyi danje zibanye domnenye peranam panjete kigana chibalon trupayi si beso le doar dani sera danje du tempe gurjengeruar manukyang tempanya gito payi central sayan chungwasho. Muy bien, pues muchas gracias y seguimos conectados a través de las actividades que vamos haciendo. Y si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia, por favor escribidnos.